Buenos días. Análisis del presupuesto general del Estado. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que me acompañe por la mañana de este viernes 5 de octubre del año 2018. Estamos finalizando semana de actividades laborales, esperamos que haya sido de mucho provecho en todas sus actividades profesionales, laborales y personales. Lo vamos a dedicar esta mañana para analizar de lleno el presupuesto general del Estado 2019 y las condiciones de las finanzas públicas. Recientemente el presupuesto fue presentado a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda con la finalidad de buscar la aprobación de dicho presupuesto, que está definido en un monto de 6.733.2 millones de dólares. Entonces queremos analizar un poco su composición en el gasto, en los ingresos, un poco la estructura también tributaria en el país y también conocer un poco la propuesta de reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal que el ministro de Hacienda también está formulando y está presentando a los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda del Parlamento salvadoreño. Entonces es un gusto para mí recibir a Armando Álvarez, economista de la UCA. También me acompaña Ricardo Castaneda, economista del ICEFI. Y es un gusto para mí recibir también a Rommel Rodríguez, economista de Funde. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Armando, qué gusto volvernos a encontrar. Buenos días, Carlos, y buenos días a Rommel y a Ricardo. Rommel, bienvenido. ¿Qué tal, Carlitos? Gracias por la invitación y un saludo acá a mi estimado Armando y también acá a Ricardo Castaneda. Gracias, Ricardo, qué gusto volver a encontrarnos. Buenos días, Carlos. Como siempre, un placer y un gusto estar con mi amigo Rommel y Armando. Bueno, vamos a tener un análisis muy interesante, tener sus perspectivas del análisis del presupuesto, de la gestión del presupuesto, tanto 2018 como 2019, la formulación del mismo y lo que esto significa. Y me gustaría aprovechar un poco para este primer bloque, si quieren, vemos un poco la descomposición del presupuesto como tal en el rubro de sus gastos y en el tema de sus ingresos, en los primeros dos bloques. Posteriormente hablemos, si les parece, el tema de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la propuesta de reforma que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, la deuda pública y hablar un poco también sobre las prioridades en finanzas públicas para la persona que pueda ejercer el órgano ejecutivo, la presidencia de la República en 2019. Claro, llega ya con un presupuesto a la mitad del año, pero bueno, ¿en qué condiciones puede encontrar el país y particularmente cuáles deben ser sus prioridades pensando en los candidatos y candidatas en propuestas de las finanzas públicas? Entonces, si les parece, iniciemos un poco con esto, Armando. En términos generales, como una pregunta general, ¿cómo calificas la composición del gasto de este presupuesto? Estamos definiendo, o mencionaba el monto, 6.733.2 millones de dólares, un aumento de más de 1.265 millones de dólares respecto al presupuesto 2018. ¿Cuál es tu lectura inicial o cómo calificas la composición del gasto del presupuesto? Solo me gustaría comentar un par de detalles antes, Carlos, porque he visto un par de entrevistas y creo que a veces se manejan mucho los datos como muy grandes y es fácil perderse en los datos. Hay que mencionar solo un par de cosas. Bueno, usualmente el presupuesto se mide con respecto al Producto Interno Bruto, como la idea del gasto público, la idea de los ingresos, se miden con respecto al Producto Interno Bruto y esto se hace porque el Producto Interno Bruto representa todos los bienes y servicios que produce una economía en un año determinado. Sí. Entonces nos permite ver qué tan grande es en relación a esto. ¿A qué nos ayuda esto? Por ejemplo, a comparar el tamaño del Estado con el tamaño de la economía, también a comparar el análisis en el tiempo. No es lo mismo la cantidad de dinero que tenemos ahora que teníamos en 1950, por ejemplo. También facilita comparaciones entre países y también facilita el manejo de cifras. No es lo mismo estar hablando en millones que en porcentaje de ese ingreso que tenemos en el país. Entonces, ya pasando por el lado de la pregunta, bueno, este presupuesto incrementa el gasto de manera importante. Y creo que es importante señalar, en primer lugar, que hay un factor diferente a los presupuestos anteriores. Y es que en este caso se va a utilizar deuda para pagar una deuda adquirida durante el 2009. Durante el 2009, en el tiempo de la crisis, se adquirió un bono que vence este próximo año y que es necesario cancelarlo, que son 800 millones. Entonces, una parte importante de lo que se eleva el presupuesto viene de esos bonos y no es la primera vez que sucede algo así. Había sucedido previamente con bonos que se habían adquirido en 2006, 2007 y que se habían trasladado hacia otros años. Entonces, por una parte,
Viene por ahí el presupuesto y por el otro lado me parece algo positivo de señalar que se ha hecho un esfuerzo, a pesar de esta carga importante que se tiene para pagar deuda pública o para renegociar deuda pública, se ha hecho un esfuerzo importante para incrementar la inversión en el gasto en capital, que también tienen un impacto positivo en la economía, y también los gastos en educación y salud, el gasto social. Entonces, por el lado del gasto público, incrementa, es correcto, pero eso no hay que verlo, porque también lo he visto en muchas entrevistas como una irresponsabilidad o algo similar. Por el contrario, me parece algo positivo que en esta ocasión esté incrementando el gasto como lo está haciendo. Muy bien, es más, ya que haces la mención sobre esto, Armando, vamos en algún momento de la entrevista a poner en perspectiva crítica o el contrapunto que ustedes pueden tener, porque hace unos días nos acompañaron Rafael Lemus y César Villalona y hablamos un poco del presupuesto, y una de las ideas que ofrecía Rafael Lemus es que estaba descompuesto el presupuesto como se estaba presentando por el tema del gasto, porque se tenían que hacer recortes. Entonces, en función de esas ideas, me gustaría tener sus reacciones sobre esto, si son posturas válidas o no. Entonces, pero regresando a esta idea, y ya nos da Armando una introducción, Ricardo, la lectura que se hace desde el ICEFI y cómo se califica la composición del gasto. Para Armando menciona que hay un incremento en inversión, lo cual es favorable independientemente de las circunstancias y el escenario más electoral. Sí, evidentemente el presupuesto es una expresión nuevamente de unas finanzas públicas muy frágiles. Quienes pensaban que la situación fiscal se había resuelto cuando se aprueba los cambios al sistema previsional, estaba equivocado, ¿verdad? Y aquí nuevamente nos vuelve a alertar porque sube el déficit fiscal, va a incrementar la deuda, y entonces esto evidentemente demuestra que la situación fiscal es muy frágil. Yo quisiera plantear un par de cosas que me parece importante cuando se habla del presupuesto, y es de quién es el presupuesto. El presupuesto no es ni del ministro de Hacienda, ni del gobierno, ni de los diputados, ni de las diputadas. El presupuesto es de toda la ciudadanía. En el presupuesto es donde se ven reflejadas cuáles van a ser las prioridades de un Estado, y es donde se ve realmente si el discurso es congruente con lo que se está colocando en el presupuesto. Es decir, alguien puede plantear, por ejemplo, que su prioridad en temas de discurso es educación, pero si uno revisa ya el presupuesto y eso no es así, prácticamente estamos hablando de demagogia, ¿no? Entonces es muy importante que se creen los espacios para que la ciudadanía pueda participar. Lastimosamente, la mayor parte de los ciudadanos pudimos conocer ya realmente el presupuesto como tal hasta que fue presentado a la Asamblea Legislativa el viernes pasado. Gracias al trabajo que ha hecho Funde, este año por primera vez pudimos conocer los techos presupuestarios, pero esta debería ser una información que el Ministerio de Hacienda debería de estar presentando continuamente. Y creo que esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque muchas veces los ciudadanos dicen, ¿y a mí en qué me afecta eso? Bueno, es que el presupuesto es financiado con impuestos que pagamos todas y todos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, debemos de saber hacia dónde se van a dirigir esos recursos e incluso plantearnos prioridades. Ya Armando señalaba que efectivamente el presupuesto para 2019 va a tener un incremento, pero la mayor parte de ese incremento de presupuesto va a ser para pagar deuda. Sí. O sea, vamos a contratar deuda para pagar deuda. Y el próximo año se vencen 800 millones y evidentemente es el Ministerio de Hacienda en forma responsable coloca el monto que se va a tener que pagar. Me parece que este presupuesto es más sincero que los presupuestos que hemos tenido anteriormente, y eso también se debe de agradecer, ¿no? Poder contar con cifras. Lastimosamente seguimos sin contar con un presupuesto por resultado, por lo tanto el análisis que vamos a poder hacer nada más es a partir de cuánto aumenta o disminuye, pero no sabemos cuáles son los resultados que se van a poder. A pesar de que el propio ministro se había comprometido, al parecer el sistema informático no estuvo listo, pero en cualquier caso desde el ICEFI nosotros sí lamentamos que todavía no tengamos presupuesto por resultado. Ahora, dentro de los puntos a destacar que ya planteaba Armando, por ejemplo, si viene un incremento a educación, sí, un incremento a salud y un incremento hacia el gasto social. Eso si lo comparamos respecto al 2017. Pero si tenemos una visión mucho más amplia, por ejemplo, para el año 2019, en el caso de educación, estaría llegando a 3.7% del PIB. Esto eran los gastos que habían en el año 2010.
O el de salud, por ejemplo, llegaría a 2.5, que eran los niveles de 2013. Y el gasto social como tal estaría llegando a 9.6, que son niveles de 2012. Es decir, que aún estos datos lo que nos demuestran es que el Estado ha sido incapaz, y cuando digo el Estado no solo me refiero al Ejecutivo, me refiero también a la Asamblea Legislativa, me refiero incluso a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que han en alguna medida frenado ingresos que podía tener el Estado, y todos estos elementos no han provocado que el presupuesto realmente sirva de un instrumento para mejorar las condiciones de vida de la población. Ok, ahora me gustaría, Rommel, escucharte sobre esto. Ya tenemos las reacciones de Armando y de Ricardo. Desde tu perspectiva, Ricardo menciona una frase interesante, es un presupuesto más sincero respecto a años anteriores. También hay un compromiso de deuda que pagar, hay amortizaciones de endeudamiento externo y ese es uno de los puntos, o un monto significativo, entiendo, 1.081 millones de dólares para esto, solo para amortización de endeudamiento externo. Pero independientemente de esos elementos, desde la lectura de Funde, ¿cómo califica la composición de este presupuesto respecto al área del gasto? Bueno, en este caso quizás lo más destacable es, a partir de lo que dijo Armando y también Ricardo, una cuestión novedosa es el tema de los pagos de prestaciones a los veteranos, ¿no? ¿Verdad? Que está considerado en un monto ligeramente mayor a los 50 millones de dólares. Le comento que esto nos llamó la atención desde que se nos entregó por parte del Ministerio de Hacienda los techos presupuestarios, ¿verdad? En lo que corresponde a gobernación, ¿no? Sí. Ese es otro elemento destacable que yo quisiera apuntar al tema que nosotros habíamos ya expresado en una conferencia de prensa al final del primer trimestre del año, de que efectivamente es una prestación, si se puede llamar así, merecida por parte de los señores veteranos, pero también hay presiones, digamos, de gasto que pueden bordear, digamos, aspectos populistas, ¿no? ¿Verdad? De ahí otro hallazgo muy importante, digamos, de suma importancia, a partir de una pequeña conferencia de prensa que hicimos a finales del mes antepasado, ¿verdad? Del mes de agosto, sí, es la revelación y la explicitación en esta oportunidad, ¿verdad?, del gasto del organismo de inteligencia del Estado, alrededor de 30 millones de dólares por parte de la Presidencia de la República. Esto es un aspecto que hay que felicitar al Ministerio de Hacienda, bueno, al Ejecutivo en general, ¿verdad?, porque nunca se había hecho esta explicitación, ¿no? Sin embargo, siempre queda ahí el tema, ¿verdad?, el elemento de discusión, como es natural, de si es un monto demasiado alto, ¿verdad? O debería ser un monto que debería ser incluso más explicitado a nivel de desglose, ¿verdad? Entonces, es otro aspecto muy importante. Quizás destacar en este caso de que probablemente, yo esperaría que sí, ¿verdad?, parte de la transparencia que ha apuntado Ricardo en la entrega de alguna información relacionada al presupuesto, como es el caso de los techos presupuestarios que se nos proporcionaron a nosotros como Funde, como también el tema de los gastos reservados, ¿verdad? Pudo estar motivado por algunos acercamientos que hubo con el Ministerio de Hacienda después de que en enero de este año bajó la calificación del índice de presupuesto abierto, ¿verdad? Antes nosotros habíamos tenido una clasificación en el año 2005 de 53, ¿verdad? La Funde es la encargada de hacer esa evaluación y nosotros caímos a 45, ¿no?, después en esa evaluación y tuvimos que hacer algunos acercamientos y digamos así, exhortar al Ministerio de Hacienda de que aperturara más información a la población, ¿verdad? Y ahorita queda también el reto que no solamente esta información esté disponible, sino que haya mecanismos de participación para la ciudadanía, ¿no?, para que pueda opinar y participar en el proceso de conformación del presupuesto. Esto es sumamente complicado, como bien decía Ricardo, en un momento en que las finanzas públicas están complicadas, ¿verdad?, están apretadas, donde hay presiones de gasto de carácter social, hay presiones de inversión, ¿no?, pero que el Estado tiene que reconocer, el Ejecutivo debe reconocer que el principal destinatario, bueno, obviamente es la ciudadanía y por tanto la ciudadanía tiene que opinar sobre eso, ¿no? No tiene que ser un ejercicio exclusivamente entre el Consejo de Ministros o entre el Consejo de Ministros y los diputados, sino que también tiene que haber canales de participación para la ciudadanía en general, ¿no? Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos discutiendo un poco el tema de la inversión pública en este presupuesto como tal. Hay algunas instituciones, por ejemplo, que son favorecidas significativamente
pero hay otras que tienen una baja. Por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura sí tienen una baja respecto a su inversión pública como tal, pero hay otros ministerios, me llama mucho la atención, que respecto al tema de funcionamiento aumentan de manera significativa, el Ministerio de Gobernación y Economía particularmente. Entonces, tratar de entender un poco esta lógica que implica el aumento tanto en funcionamiento en unas carteras de Estado, pero en otras hay una disminución respecto a la inversión pública, y también hablar un poco el tema de los ingresos, la composición de los ingresos como tal. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Este viernes 5 de octubre le ofrecemos un panel de análisis del Presupuesto General del Estado 2019 y condiciones de las finanzas públicas. Me acompañan 3 economistas: Rommel Rodríguez de Funde, Ricardo Castaneda de ICEFI y Armando Álvarez de la UCA. Entonces, ahora hablemos y sigamos un poco en la línea, Armando, del tema del presupuesto en función del gasto, pero también de la inversión pública. Decíamos antes de entrar al aire, estábamos en la pausa, algunas instituciones del Estado pues tienen una disminución, otras tienen un incremento que es relevante. A mí solo quiero destacar un par, pero la lectura es: ¿qué implica esto de disminuciones o incrementos en algunas carteras de Estado en un contexto también que es electoral, pero también qué significa para el transcurso del año 2019 y la persona que asuma la presidencia de la República en junio, pero también con su gabinete? Dentro de esto, obviamente, la persona que presida la cartera de Hacienda Pública. Y aquí quiero poner estos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, Casa Presidencial disminuye su presupuesto, pero también el Ministerio de Agricultura disminuye en inversión pública. En el año 2018 fue 10.4 millones, para este año, o para el 2019, perdón, 4.6. El Ministerio de Educación para el presupuesto 2018, 66 millones en inversión, para el 2019, 59 millones. Entonces, estos elementos, ¿cómo poderlos entender? Que en algunas carteras de Estado hay una disminución en su inversión pública, en otras hay un aumento, y cómo se puede entender en la lógica de la gestión de las finanzas. Bueno, mencionar primero que a nivel de detalle estoy seguro que Rommel y Ricardo lo podrán complementar mejor de lo que voy a señalar. Y aquí me sumo a la parte que señalaba Ricardo. El problema de no tener un presupuesto por resultados. ¿Qué es el presupuesto por resultados? En el presupuesto por resultados no solo se presenta hacia dónde va el dinero, sino con qué objetivo. Y así se puede evaluar en el siguiente año si se logró o no se logró ese objetivo. Entonces, el problema de no tener un presupuesto por resultados es que cuando vemos las variaciones de los montos, no sabemos específicamente cuál es el objetivo que lleva. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, que en educación aumenta la parte de funcionamiento, pero disminuye la parte de inversión pública. Entonces, esa parte, podemos decir, por supuesto es importante también la parte de funcionamiento. Estamos hablando de profesores, profesoras, de salarios. Claro. Estamos hablando también de consumo de bienes, por ejemplo. Pero en la parte de la disminución de la inversión pública también habría que ver más a detalle por qué se va a disminuir o qué fue lo que se hizo el año pasado para que diera cabida a esa disminución. Una vez más, eso no nos dice necesariamente si es bueno o malo. Habría que verlo con más detalle cuáles son los objetivos. Y por el otro lado, con algunos de los ministerios que se mencionaban, durante la formulación del presupuesto, esa formulación del presupuesto está a cargo del Consejo de Ministros y encabezado por el Ministerio de Hacienda. Se establecen algunas prioridades. Cuando se establecen esas prioridades, se toman en cuenta el plan quinquenal de desarrollo, el próximo año, que son las elecciones, también lo que se va a asignar al Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Y se presenta esta política presupuestaria con estos objetivos, y eso luego pasa, precisamente se establecen los techos, lo máximo a lo que puede llegar cada ministerio, y eso luego pasa a aprobación de la Asamblea Legislativa. Entonces, en ese momento es que se discute con la Asamblea hasta dónde pueden llegar esos montos. En el caso del Ministerio de Economía, por ejemplo, bueno, lo comentamos en la pausa, está vinculado también con incremento, o puede estar vinculado con incremento de subsidios, el incremento del Tribunal Supremo Electoral con las elecciones y así cada rubro. Ahora, en función de esto, bueno, me llama mucho la atención esta idea de Armando, para tener en su consideración, Rommel y Ricardo, escucharte, Ricardo, sobre esto, es que un presupuesto por resultados permitiría darle una explicación a estas variaciones, o por lo menos tratar de ponerle un objetivo concreto y un resultado concreto de por qué hay un aumento, o en algunos casos la disminución, por qué se explica. Entonces, y de momento
momento solo vemos los números, que hay unas variaciones en los flujos o en el monto como tal, pero ¿qué implica? Y no podemos dejar de lado también un escenario electoral que puede ser un elemento a tener en consideración, que es un punto que me gustaría que desarrolláramos un poco, pero ¿qué hay que entender cuando hay estas variaciones en las inversiones de una cartera a otra? Cuando, por ejemplo, discutimos que salud, educación, por ejemplo, seguridad pública, suelen ser de los ramos de la actividad del gobierno donde su inversión debe ser sostenida en el tiempo, si no es que tiene que ir aumentando. Entonces, me gustaría incorporar esos elementos para tener tu reacción. Sí, muy bien señalaba Armando el tema de que si no se tiene un presupuesto por resultado, es muy difícil saber uno, por ejemplo, cuál va a ser el impacto que van a tener estas reducciones o estos incrementos, ¿no? Más allá de lo que uno puede intuir. Por ejemplo, si evidentemente se está planteando una reducción en la inversión de educación, por ejemplo, uno creería que esto implicará que no se vayan a mejorar la infraestructura de las escuelas o que no se vayan a construir nuevas escuelas en un contexto en el que 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes están afuera de las escuelas, por poner un ejemplo. Cuando uno revisa, por ejemplo, de las instituciones que sufren mayores recortes, uno es, ya tú planteabas, el Ministerio de Agricultura y el otro es el Ministerio de Justicia y Seguridad. Cuando uno revisa el Plan Quinquenal de Desarrollo, ¿no?, de las prioridades que se había planteado el Ejecutivo era precisamente el tema de educación, el tema productivo y el mismo tema de seguridad. Y entonces uno ya empieza a ver como una parte de incongruencia, porque dice uno, bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero también hay que recordar que este año el Ejecutivo planteó su Plan 10, sí, en el que dice que fue prácticamente a raíz de los resultados de las elecciones de este año, en el cual vamos a concentrarnos en estas medidas. Y dentro de las medidas ellos habían priorizado, por ejemplo, el incremento del subsidio, porque incluso algunos funcionarios llegaron a mencionar que el recorte a subsidios quizás había tenido un efecto en las elecciones. Entonces posiblemente este tipo de medidas estén más en idea de las elecciones presidenciales del próximo año, ¿no? Por eso cuando uno revisa, por ejemplo, el Ministerio de Economía va a tener un incremento, sí, en funcionamiento, pero que va a ser en el tema de subsidio. Por ejemplo, el subsidio al gas propano va a pasar de 40 millones en el 2018 a 74 millones y medio en el 2019, ¿no? O el de energía va a pasar de 50 millones a 64 millones. Entonces, ahí ya uno empieza a ver que esa es una de las prioridades del Ejecutivo. El otro, que ya muy bien mencionaba Rommel, es lo que tiene que ver con las transferencias que se le van a hacer a los veteranos, ¿no?, en la época de la guerra. Entonces, por eso es que hay un incremento sustancial en el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación prácticamente va a duplicar, o se le duplica en un 45% su presupuesto, pero esto va más enfocado hacia estas transferencias que se van a hacer. Entonces, uno, a partir de esto, es que evidentemente, si esas son las prioridades, si tus ingresos no van a incrementar sustancialmente, tienes que empezar a recortar en otras áreas, ¿no? Y entonces tienes que empezar a hacer un ejercicio de priorización, porque al final de cuentas los recursos con los que cuenta un Estado son muy limitados. Y entonces uno esperaría que cuando se elaboran los presupuestos sean más con estrategias de mediano y largo plazo de desarrollo. Por ejemplo, el gasto social debería ser una variable que tú deberías de blindar siempre, ¿no? Y hemos visto que sobre todo en los años anteriores esto no necesariamente era así. Lo peligroso de elaborar un presupuesto con más enfoque de elecciones es que puedes tú proponer algunas medidas paliativas en el corto plazo, pero esto es insostenible en el mediano y largo plazo si tú no creas realmente las condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas, que es el objetivo principal, ¿no? Y entonces ahí evidentemente todavía falta muchísima discusión. Creo que yo esperaría que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto abra las puertas para discutir. Evidentemente va a convocar a cada uno de los ministros y los ministros tendrán que justificar, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, ese recorte importante, sí, qué impacto va a tener en un país en el que sabemos que el cambio climático afecta sobre todo al tema de la agricultura, y la respuesta del Estado va a ser que habrán menos recursos para ello, ¿no? Antes de incorporar el tema de los ingresos, porque ahora veamos el lado de los ingresos y plantearnos esto de
la composición del ingreso y su sostenibilidad en función de la estructura que tenemos respecto a un presupuesto. Pero antes de eso, Rommel, mencionaba Ricardo algo muy interesante y lo conecto con idea también de Armando, esto llega obviamente a la Asamblea Legislativa, es el ciclo del proceso de aprobación presupuestario, pero ahí también se pueden generar modificaciones o, por ejemplo, disminuciones en algunos aspectos, o por lo menos le va a obligar al ministro de Hacienda a hacer una explicación ampliada a los distintos grupos parlamentarios en función de algunos casos, por qué ciertos aumentos, en qué rubros muy concretos, cómo se garantiza la fuente de ese pago, porque siempre de las ideas que aparecen, en el caso de los grupos de oposición me refiero es que no está financiado, que se ponen solo números, pero que en la práctica no hay un financiamiento para esos rubros en concreto. Entonces, me gustaría que veamos un poquito con más detenimiento esta faceta, Rommel, del llegar a la Asamblea Legislativa y empezar esta discusión con los grupos parlamentarios ahí y lo que puede significar ver en algunos casos rubro por rubro o ministerios que pueden tener un aumento en función de ciertas cosas, y también la lectura, porque la lupa electoral o los lentes electorales van a ser parte de la observación de estos montos. Sí, de hecho, creo que toma esa naturaleza particular de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, este espacio de discusión en el Congreso, o sea, en la Asamblea, ¿no? Digamos, particularmente en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, porque efectivamente, recordemos que tenemos todo un ciclo de rollover de deuda, ¿verdad?, que comienza en el 2019 y termina realmente, al menos en montos considerables, en el 2025, ¿verdad? No en el 2024, sino que en el 2025 tenemos un rollover de deuda también bastante grande que hay que hacer, ¿verdad? Porque no se tendría en ese momento, creo yo, los 600 millones para pagar de una sola vez, y esto le da una connotación especial a este proceso de discusión en la Asamblea Legislativa, ¿no?, en el cual el gobierno que llegue, como lo ha expresado el ministro, ¿no?, le va a tocar hacer este pago en diciembre del próximo año de los 800 millones de dólares, ¿no? ¿Qué pasa en este caso particular? Yo creo que lo que se discute, o al menos lo que se debería discutir en el Congreso, son las perspectivas, ¿no?, no solamente fiscales, sino que del diseño del presupuesto. Y me gustaba un poco la palabra que ocupaba Ricardo, en el sentido de que parece ser que este presupuesto tiene una nota o tiene una tónica electoral, en el sentido de que, curiosamente, hemos tenido 2 años atrás donde se ha hecho un fuerte ajuste en el tema de los subsidios, pero ahorita se vuelven a disparar, ¿verdad? Y aunque en términos nominales hay un pequeño crecimiento en el presupuesto correspondiente al área social, ¿verdad?, en términos de proporción del PIB, como lo explicaba Armando, ese crecimiento no es sustancial. De hecho, decía Ricardo que era alrededor para el año 2012 estamos prácticamente con el mismo nivel de gasto social. Entonces, eso es lo que nos debería de llevarnos a preguntarnos, es que en una situación donde el crecimiento de endeudamiento público se mantiene, ¿verdad?, y donde cada vez estamos destinando más recursos a pagar intereses de la deuda, ¿no? O sea, es un tema muy importante. Estamos teniendo un presupuesto que está orientando más el tema de los subsidios, los programas sociales básicos, que no digo que no tengan una importancia, pero estamos olvidando de fortalecer los que son los pilares de la política social, que son educación y salud. En cualquier parte del mundo, ¿verdad? No digo que no pueden existir programas de asistencia condicionada, pensión al adulto mayor y todas esas prerrogativas que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Pero la fuerza de la política social se concentra en el gasto en educación, ¿verdad?, y en el gasto en salud. Y sobre eso, en términos de razón del PIB, no hemos tenido un crecimiento importante y sustancial en los últimos años, ¿verdad? Ahora lo que vemos el incremento, digamos, de cara al próximo año, es en este tema del endeudamiento, porque hay que hacer el rollover de deuda, y también el tema, digamos, de los subsidios, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto importante que hay que tener presente. Hay un detalle también adicional que precisamente tú preguntabas, y es el tema de la inversión, ¿verdad? Sí. Realmente, si nosotros vemos los datos, y estos son los datos oficiales, la inversión pública, yo comprendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno, pero, por ejemplo, para el próximo año, una inversión de 2.9, ¿verdad?, no es alta. O sea, comprendo que en términos nominales puede haber un esfuerzo de invertir más, ¿verdad?, de hacer un mayor gasto de capital, pero 2.9 es una razón baja, ¿no?, ¿verdad? Entonces, si esto lo aunamos, ¿verdad?, con el tema de que necesitamos un presupuesto por resultados, tenemos que hacer más esfuerzos, ¿verdad?, por tener un gasto eficiente. Por cierto, ayer decía en este espacio el señor ministro de Hacienda de que un incremento salarial, decía, no hace precisamente un gasto ineficiente.
tampoco lo hace ineficiente, tampoco lo hace eficiente. O sea, hay que saber medir, ¿verdad? O sea que puede hacerlo ineficiente o lo puede hacer eficiente también, ¿verdad? Ahora me gustaría que aprovechemos e incorporemos el tema de los ingresos como parte de la comprensión del presupuesto, de la consolidación del presupuesto general del Estado 2019, y lo planteo con esta pregunta más general. Primero escuchar a Armando, a Ricardo y luego a Rommel. Según la composición del ingreso que tenemos y en los últimos años se ha dado del presupuesto, ¿es sostenible hacerlo en función básicamente de ingresos corrientes, ingresos tributarios? Digamos, como ingresos tributarios, siendo el IVA como el mayor financiamiento que le da un presupuesto. Armando, ¿puede ser sostenible en el tiempo esto o hay que replantearse el esquema o la estructura que tenemos de los ingresos en las cuales se formula el presupuesto general del Estado, con un agregado para el caso del presupuesto 2019 por el tema de colocación de títulos valores, que es algo que se tendrá que discutir y negociar en la Asamblea Legislativa, pero hablamos de 1.400 millones de dólares. Pero independientemente de ese elemento, es cómo leer la composición del ingreso y su sostenibilidad en el tiempo, dado su base o su fuerza en el caso del IVA como una de las contribuciones. Bueno, solo un detallito antes de meterme. Yo creo que lo que han señalado Ricardo y Rommel es muy importante, en el sentido que el presupuesto incrementa. Ajá. Y, digamos, coyunturalmente es positivo en relación al 2017, es positivo esa variación. Pero a nivel estructural, si vemos el funcionamiento de la economía, tenemos un presupuesto todavía muy bajo. Y aquí es donde se involucra la parte de los impuestos, de los tributos. Y es que simplemente con la carga tributaria que tenemos ahorita, podemos hablar cuánto deseamos que se invierta, cuánto deseamos que se gaste en salud, cuánto deseamos que se gaste en educación. Podemos quejarnos también que no hay un buen sistema educativo, que no hay un buen sistema de salud. Los candidatos presidenciales, las candidatas a la vicepresidencia nos pueden señalar también cuántos programas desean hacer, cuántas propuestas tienen, pero si no se modifica la carga tributaria, todo eso va a ser mentira y el próximo año nos vas a volver a invitar y vamos a estar hablando lo mismo, ¿verdad? Que el gasto es muy poco, que el gasto en educación es muy bajo, que las finanzas públicas no son sostenibles. Ya metiéndonos con la parte de impuestos, la carga tributaria, en vez de incrementar con respecto al Producto Interno Bruto, disminuye. Pasa de 18.2, me parece, a 17.9. Y principalmente cae 0.3 porque desaparece 0.3% del PIB, porque desaparece el impuesto a operaciones financieras. Sí. Nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal que se comprometía a llevar la carga tributaria hasta 17%. Evidentemente, con lo que hemos mencionado, está por encima, va a estar en 17.9. El problema es que se utilizaba otro Producto Interno Bruto en ese momento. Con la actualización de cifras, se modifica esa meta. Yo escuché al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, decir que van a ajustar la meta a 18.5. Es decir, que el próximo año tendría que incrementar, de acuerdo a sus estimaciones, en 0.6 puntos porcentuales. Yo hice cálculos propios, y pueden estar equivocados, pero hice cálculos propios y de acuerdo a lo que obtuve, realmente la meta tendría que llegar a 19.1% del PIB, que es alrededor de un punto adicional de lo que se tiene. Esto es muy importante porque, ¿qué significa? Eso es una ley, no es una opción. Es decir, el próximo año los impuestos tienen que aumentar por ley. Y hay diferentes formas. Tiene que aumentar la carga tributaria. Solo en aspecto, hermano, perdona que te interrumpa, debo hacer la pausa, pero al regresar me gustaría que amplíes esto en función de los cálculos que has hecho. Me parece muy interesante porque en la práctica es, si en el marco legal de la ley de responsabilidad fiscal se pide que un aumento sobre esto, porque tiene también, me gustaría que lo explicaran, lo del sistema de cuentas nacionales, porque también influye un poco para hacer estas mediciones, pero en la práctica es, si hay un marco legal que da una obligatoriedad, ¿a cuánto es y por qué se debe de justificar del aumento sobre esto? Debo de hacer la pausa, pero regresamos en minutos. Seguimos analizando por la mañana de este viernes 5 de octubre en República el presupuesto general del Estado 2019 y las condiciones de las finanzas públicas. Lo hacemos con Rommel Rodríguez, Ricardo Castaneda y Armando Álvarez. Armando, nos estabas dando un análisis y estabas haciendo en función de datos propios sobre el tema de los ingresos como tal. Solo para retroalimentar y los amigos que nos están sintonizando, según esos datos que tú has elaborado, ¿qué significa del monto o el porcentaje que tiene que ser la carga tributaria para cumplir las disposiciones de la ley de responsabilidad fiscal?
Bueno, la ley de responsabilidad fiscal establecía que para el 2019 la carga tributaria tiene que llegar a 17%. Sí. Pero el año anterior, bueno, otra vez, carga tributaria es el total de impuestos, de tributos, entre el Producto Interno Bruto. Se hace una vez más así para comparar cuánto ingresa al Estado en relación a todo lo que produce la economía. Y eso tenía que ser el 17%. Ese 17% era con el Producto Interno Bruto anterior, pero el año pasado hubo una actualización de cifras. Sí. Esta actualización de cifras se da porque se mide de mejor manera la economía. ¿Qué sucedió? El año pasado cayó el Producto Interno Bruto, únicamente la medición, estamos hablando de la medición, ahora es más pequeño. Por tanto, como esta carga tributaria es una división de los impuestos sobre el Producto Interno Bruto, si cae el monto del denominador, aumenta la carga tributaria, pero realmente no incrementaron los impuestos. Por tanto, la misma ley de responsabilidad fiscal se comprometía a actualizar esas cifras una vez se tuviera el nuevo Producto Interno Bruto. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, yo lo pude escuchar en alguna entrevista, mencionando que van a tratar de hacer llegar esa meta ahora a 18.5. Se proyecta para que el otro año estemos en 17.9. Es decir, que aún con esa meta habría que aumentar en 0.6 puntos porcentuales la carga tributaria. De acuerdo a cálculos propios, realmente esa meta tendría que ser de 19.1. Armando, debo de interrumpirte porque en este momento vamos a hacer un enlace porque hay una conferencia de prensa del embajador de los Estados Unidos, Jim Mains, que tiene información relevante y en el cual vamos a escuchar. Pero eso es un proceso habitual y quiero asegurar a todos los salvadoreños que estoy aquí. Eso es un proceso largo y ahora él va a empezar el proceso de la aprobación del Senado de los Estados Unidos. Pero quiero agradecer de mi corazón todos los mensajes de los salvadoreños, pero estoy aquí todavía y por lo menos por semanas, meses, no sabemos, pero este proceso de confirmación del Senado toma su tiempo. Quiero recordar que yo fui nombrada hace 3 años, en octubre de 2015, confirmada por el Senado en diciembre y después llegué a este país el año siguiente, los fines de marzo. Entonces, nuestro proceso de ser un embajador, embajadora, es un proceso largo, es un proceso normal, pero de todo mi corazón, gracias por todos sus comentarios, pero seguimos trabajando en nuestra embajada. Tenemos un montón de trabajo todavía por hacer y tenemos toda nuestra embajada comprometida de seguir apoyando el pueblo salvadoreño. Entonces agradezco todos sus comentarios, pero seguimos trabajando, no estoy saliendo todavía y no puedo esperar de conocer más de este país y seguir las prioridades que tenemos de mejorar la economía, de mejorar la seguridad y fortalecer las instituciones aquí en El Salvador. La primera pregunta, Canal 33. Bueno, embajadora, conocer qué información tiene o si sabe cuáles son las prioridades que se vienen a tocar la próxima semana en la reunión que va a sostener el vicepresidente de Estados Unidos con los presidentes del Triángulo Norte. Bueno, la semana próxima, 11 y 12 de octubre, tenemos una reunión en Washington. Eso es poco más de un año después de la conferencia que tuvimos en Miami sobre el Triángulo Norte. Y eso va a estar en Washington y vamos a abordar los temas de seguridad y prosperidad. Y todavía está marcando la agenda, pero seguramente vamos a hablar sobre la migración, pero también los otros pasos que podemos tomar para aumentar el crecimiento de las economías de la región del Triángulo Norte. También va a participar México en las reuniones de los 2 días y también de parte del gobierno de los Estados Unidos va a participar el vicepresidente Pence. Entonces, como tuvimos la visita del presidente de OPEC, que es la parte de inversión de los Estados Unidos del gobierno, y la semana pasada también estamos tratando de ver qué más de nuestra parte podemos hacer para apoyar el crecimiento de la economía de los 3 países. Y también vamos a pedir de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que ellos están aumentando sus esfuerzos para crecer las economías de sus países. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, Tele2. Buenos días, embajadora. Yo quisiera conocer su reacción ante la decisión del juez que por el momento evita que la deportación de más de 175.000 salvadoreños enviados por el TPS igual los ha beneficiado a los de Nicaragua. Bueno, yo vi la noticia ayer sobre la decisión sobre TPS, pero quiero
clarificar que eso es una decisión temporal de una parte. Y como siempre, quiero que los salvadoreños que están escuchando están siguiendo con sus planes, porque obviamente muestra que hay un debate fuerte sobre el tema de migración en los Estados Unidos. Y hay una cantidad de personas y grupos que están buscando un camino adelante para TPS, pero todavía eso no es final. Entonces, para los salvadoreños que están en ese proceso, deberían seguir tomando las medidas de planificación. Por ejemplo, si puede cambiar su estatus de TPS a otro estatus migratorio, seguir haciéndolo. Y si puede conseguir los pasaportes para sus hijos que tienen ciudadanía norteamericana, sigue el proceso de hacerlo. No pares con eso, porque obviamente tenemos esta decisión, pero eso no es una decisión final. Entonces, todos deberíamos seguir planeando para el 9 de septiembre de 2019, que hasta ahora todavía es el fin del estatus de TPS. Bien, ahí entonces tenemos declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Main, sobre diferentes temas, y también ante la eventual nominación de una persona que llega a relevarle en el cargo. Se espera que a finales de año se haga efectiva esta decisión, aspectos que vamos a abordar en República y lo analizaremos próximamente, las implicaciones que esto tiene, un poco el balance de esta gestión y también lo que significa los vínculos de cooperación que tiene el gobierno de los Estados Unidos con nuestro país. De momento regresamos al tema que estamos discutiendo esta mañana en República sobre el presupuesto general del Estado 2019. Y hablábamos, Armando, nos habíamos quedado, perdón por la interrupción, nos habíamos quedado por el tema del ingreso, ¿no? Y lo que significa con los ajustes del sistema de cuentas nacionales y cuánto es la meta de que se debe lograr de la carga tributaria. Bueno, volviendo al punto, de acuerdo con la meta, para el siguiente año la recaudación tiene que ser al menos 18.5 del PIB. Es decir, que respecto a lo que se ha presupuestado, el presupuesto tiene que contemplar exclusivamente los impuestos que ya existen. Por tanto, es correcto que aparezca el 17.9. Pero por ley debería incrementar al menos hasta 18.5 y, según cálculos propios, hacia el 19.1. Es decir, que por ese lado también el déficit va a disminuir un poco. Y eso es muy importante, que tengamos una carga tributaria que permita al país cumplir con esas responsabilidades. ¿Y dónde se puede obtener esos impuestos? Porque usualmente se nos vende la idea que los impuestos tienen que recaer en la población. Y eso no necesariamente es cierto. Eso depende de qué impuestos se aprueban. Pero, por ejemplo, el mismo Fondo Monetario Internacional, en la consulta del artículo 4, que presenta periódicamente, ha mencionado en el menú de opciones el impuesto a la propiedad y lo estima en 0.6% del PIB, con el PIB anterior, así que quizás podría ser un poquito mayor. Revisar las exoneraciones fiscales incrementaría en 0.1 también. En la parte de reforma de pensiones, yo consideraría también ahí, pero habría que ver el efecto que puede llegar a tener, la comisión de las AFP. Se redujo a 2%, de 2.2 pasó a 2%, pero realmente no hubo ningún argumento técnico de por qué se reducía hasta 2 y por qué no podía ser más, por ejemplo. Especialmente cuando el 80% del fondo de pensiones está invertido en deuda pública. Es decir, eso simplemente podríamos pasar el dinero del fondo de pensiones a deuda pública inmediatamente. Un argumento que usualmente dicen las AFP es que se les obliga por una parte, lo cual es cierto, por la ley del FOB, y la otra es que el mercado es muy pequeño. Pero esto ya se sabía desde antes de la reforma de 1998, Carmelo Mesa Lago ya lo había señalado, así que por ese lado me parece que no es una excusa. Otra opción podría considerarse una empresa estatal que funcione como RIA, como MoneyGram, por ejemplo, porque actualmente el envío de remesas termina en esas empresas que ni siquiera son locales. Entonces, se podría considerar una opción de ese tipo para que esa comisión que se envía por ahí no quede en empresas privadas de otros países, sino que podría ser público. Que no funcionara exactamente como una carga adicional, sino en relación a lo que ya están pagando las personas que lo envían. Y eso se podría invertir en zonas con altos índices de migración. Luego la evasión, elusión. En esta parte el ministro de Hacienda ya mencionó que hay una propuesta de facturación electrónica. Esto evidentemente requiere cierto presupuesto para que se pueda concretar, pero si esa facturación electrónica va a colaborar a reducir la evasión, pues entonces es importante tomarla en cuenta porque eso va a incrementar los ingresos a futuros.
Y por último, y aquí quiero ser muy contundente, es que no es posible que en un país con una carga tributaria tan baja estemos hablando de zonas económicas especiales. Y da todavía más vergüenza que un gobierno que en teoría quiere fortalecer el Estado lo esté proponiendo. Si el FMLN quiere entender por qué le fue mal en las elecciones pasadas y quiere entender por qué está bajo en las encuestas, es por este tipo de propuestas que se alejan totalmente de lo que en el discurso nos dice. Ok, debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría escucharte, Ricardo y Rommel, sobre el tema de los ingresos, pero incorporemos la solicitud de reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque tiene que ver con el aumento del plazo de la consolidación fiscal y también un poco el tema de la deuda, ¿no? El porcentaje de la deuda. Me gustaría tener sus valoraciones sobre estos puntos. Una pausa, regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el presupuesto general del Estado 2019, pero también las propuestas de reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal que se está discutiendo en este momento en Asamblea Legislativa. Ricardo, teníamos pendiente escucharte y luego a Rommel. ¿Qué implica? Estamos hablando de los ingresos y Armando mencionaba un aspecto muy concreto sobre la carga tributaria, pero también otro de los asuntos que aparece aquí en esta solicitud de reforma es el tema del plazo para consolidación fiscal, que en el marco legal está 3 años, pero el Ministerio de Hacienda está proponiendo aumentarlo a 2, es decir, de 3 a 5 años. Me gustaría tener tu análisis sobre esto en concreto, de este pliego de reformas, particularmente de la consolidación fiscal y las razones que nos permite explicar por qué se está haciendo estas solicitudes. Tiene que ver lo del ajuste del sistema de cuentas nacionales y también es factible lograrlo. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Sí, primero por la parte de los ingresos, cuando uno analizaba, por ejemplo, que las asignaciones a inversión pública son muy pequeñas, a gasto social son muy pequeñas, evidentemente esto es porque los ingresos del Estado siguen siendo pequeños, ¿no? O sea, sobre todo cuando nos comparamos incluso con el promedio de América Latina y el Caribe, porque algunos solo se quedan con el promedio de América Latina, pero el promedio de América Latina y el Caribe o el promedio de los países desarrollados, El Salvador todavía está por abajo. Y sobre todo, la mayor parte de impuestos que recauda el Estado provienen sobre todo de impuestos indirectos, que pagamos todas y todos desde el momento que llegas a comprar a una tienda. Por eso yo decía la importancia de la participación ciudadana. A pesar de que han habido mejoras en el incremento de impuestos sobre la renta, también es muy importante ver el tema de las tasas efectivas. El Ministerio de Hacienda acaba de actualizar esas cifras y, por ejemplo, establece que para el año 2017, de acuerdo a las declaraciones que ellos tienen, la tasa efectiva de las empresas solamente es del 2.6%, mientras que la tasa efectiva de los trabajadores es de 10.8%. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si se modifican los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal y se establece de que se debe de incrementar la carga tributaria, evidentemente hay que hablar de cuáles van a ser las medidas que se van a tener que plantear, ¿no? Sí. El cambio que está presentando el ministro de Hacienda es un cambio normal porque ya la normativa establecía que cuando se modificaran las cuentas nacionales, evidentemente como estos son ratios, iban a cambiar, ¿no? Y entonces estos se tenían que actualizar. Ahora, esto para mí creo que puede tener un proceso de negociación, porque al final lo que se establece son reglas con las cuales debe de funcionar el Estado. Hablábamos por el tema de carga tributaria y ya Armando planteaba que en sus cálculos realmente la carga tributaria tendría que ser 19.1, pero ya el Ministerio de Hacienda está planteando 18.5. Ya ahí uno debería de empezarse a preguntar por qué ya usted su meta de ingresos se queda tan corta o por qué, por ejemplo, en las metas de gasto ya únicamente establece una meta para tema de sueldos y salarios y bienes y servicios, que es todavía una meta que intenta reducir más el gasto público. ¿Por qué es importante esto? Porque eso define el tipo de Estado que queremos tener para los próximos años. Yo decía que el presupuesto de este año era el reflejo de unas finanzas públicas sumamente débiles. Y esto no es nada nuevo. Año con año se viene mencionando cómo El Salvador ha estado en una situación fiscal muy frágil y por eso desde el ICEFI ya tenemos más de una década de estar planteando que la respuesta a los problemas del país pasa por un acuerdo fiscal integral. De lo contrario, únicamente vamos a ir colocando parches sin que realmente hayan soluciones completamente adecuadas, porque
Por ejemplo, para el próximo año vamos a tener que utilizar endeudamiento. Yo he escuchado algunas voces que dicen, no, mire, realmente la deuda el próximo año debe ser deuda cero. A mí también me encantaría que esas personas dijeran de dónde van a recortar. Es decir, por ejemplo, cuando tú planteas que hay que recortar el gasto en funcionamiento, ahí estamos hablando a nivel del Estado de médicos, de profesores. Luego dicen, no, es que mire, por ejemplo, hay que hacer medidas en el tema de publicidad, que por supuesto creo que es muy importante. Nosotros desde el ICEF hemos dicho que se deben de eliminar los seguros privados para funcionarios públicos, pero también nosotros reconocemos que aun cuando se tomaran en cuenta esas medidas, realmente no son significativos para el tamaño del gasto que se tiene en el país y por lo tanto el problema es mucho más complejo. El hecho de que la partida presupuestaria en los últimos años sea la más importante, el servicio de la deuda, te habla de que un país que dedica más para pagar deuda que para educar a su población, evidentemente ya ese es un indicador de que las cosas están mal. Y por eso es la responsabilidad de los distintos actores que yo hablaba. Por ejemplo, la carga tributaria para este año se calcula que va a cerrar en 18.2%. pero el próximo año se estima que va a caer a 17.9%. Una de las razones es porque la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el impuesto a las transacciones financieras. Pero también la Sala de lo Constitucional en los últimos años, por ejemplo, ha ido declarando inconstitucional varias medidas que iban enfocados a incrementar los recursos del Estado. Importante sería entonces que en el diálogo que se tenga que hacer sobre las medidas que se deben de implementar, que también la Sala de lo Constitucional dé una opinión previa para saber si las medidas que se van a adoptar luego no van a ser declaradas inconstitucional, porque eso te genera problemas en el corto plazo, ¿no? Pero también otra de las razones que nosotros advertimos por qué va a caer la carga tributaria el próximo año es porque por muchos meses se ha tenido una amnistía fiscal que se ha venido prolongando, ¿no? Se iba a terminar en junio, luego en agosto y ahora se va a terminar en octubre. ¿Qué es lo que sucede esto? Que en el corto plazo sí te rinde cuentas, ¿no? Porque el Estado incrementa sus recursos, porque hay personas que ya no van a pagar multas ni intereses y entonces esto permite que te incremente tus ingresos. Pero en el siguiente año el efecto es de que hay una caída en la moral tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos agentes, personas o empresas que dicen, bueno, no voy a pagar los impuestos porque igual posiblemente más adelante van a aprobar otra amnistía y entonces no hay incentivos para pagar, ¿no? Y esto termina afectando nuevamente en una reducción de tus ingresos. Evidentemente, si tus ingresos van a caer, esto implica que si tú quieres mantener tus niveles de gasto, vas a endeudarte, ¿no? Y los niveles de deuda de El Salvador son niveles de deuda insostenibles. Ahora, en función de lo que nos menciona Ricardo, Rommel, uno de los aspectos es lo de la consolidación fiscal, porque es una de las metas principales establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero también el tema de la consolidación del ratio de la deuda sin pensiones no deberá ser mayor al 45%, pero se está pidiendo aumentarla al 50% del Producto Interno Bruto. Me gustaría también tener tu lectura sobre esto y también el gasto de consumo respecto al Producto Interno Bruto, como son otro de los elementos que se pide reformar de este marco legal. Me gustaría tener la lectura desde la FUNDE sobre estos asuntos, la factibilidad de las mismas y qué nos refleja pedir modificaciones o disminución de porcentajes de un marco legal que se aprobó tiempo atrás, pero también un poco los ajustes de los datos que nos permite decir, bueno, hay que hacer algunas modificaciones y por qué razones. Sí, efectivamente, lo que se ha hecho ahora es suavizar, por decirlo así, en esta propuesta, ese proceso de ajuste fiscal, ¿verdad? De hecho, se pasa de 3 años, ¿verdad?, a 5 años, y como lo había expresado el ministro de Hacienda, bueno, tenemos 2 años de ajuste. Bueno, estos 2 años pasados fueron a raíz fundamentalmente del recorte de subsidios, pero ahora se va a expandir, ¿no? Ya dijo que el próximo año no se daría ese ajuste y aquí estamos viendo con el ejemplo que nos decía Armando de cómo estaría la carga tributaria aproximadamente el próximo año. Y lo que espera el Ministerio de Hacienda es que le aprueben y le permita el Congreso la implementación de la facturación electrónica para que en el año 2020 pueda elevarse drásticamente, porque esa es la palabra correcta, la recaudación, y con eso alcanzar este nivel de 18.5% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Con respecto al tema de la deuda, pues obviamente como el Producto Interno Bruto cae debido a esta modificación que se dio el 23 de marzo de este año, ¿verdad? Entonces, si en aquella oportunidad la deuda sin pensiones
la meta era estabilizarla en torno al 45%, ahora establece de que quiere estabilizarla según la ley en torno al 50% después que termine este proceso de consolidación. Entonces, es un juego de cifras lo que está ahí, ¿verdad? Quizás lo que sí particularmente llama la atención es el tema que corresponde a que anteriormente la regla estaba fijada en torno a los gastos corrientes, ¿verdad? Que si mal no recuerdo tenía que ser alrededor de 18-19% y ahora establece de que concentrándose exclusivamente en el gasto en consumo, que corresponde a sueldos y salarios y la compra de bienes y servicios, tendría que ser el 14%. ¿Qué es lo que ha visto el Ministerio de Hacienda? Que es lo que consideramos desde la FUNDE, que evidentemente lo que estamos viendo en los últimos años, ¿verdad? Es una dinámica explosiva de los intereses, ¿verdad? Hay que decirlo. Y evidentemente si existe una dinámica explosiva en los pagos de intereses, a tal punto como lo destacaba Ricardo, de que estamos pagando más intereses, ¿verdad?, que lo que gastamos en salud, ¿verdad?, que prácticamente el pago de intereses de la deuda, ni siquiera amortización de capital, sino que los pagos de intereses están compitiendo con el gasto en educación, ¿no?, casi el mismo monto, ¿no? Entonces tenemos que sacar los intereses de esa regla, ¿verdad?, porque el gasto corriente está constituido por consumo, ¿verdad?, que son sueldos y salarios, compra de bienes y servicios, tenemos el pago de los intereses de la deuda y tenemos las transferencias corrientes que corresponden a los subsidios, ¿no? Entonces la saca, ¿verdad?, con esa finalidad de que no quede capturada en la regla fiscal, porque puede percibir, considero yo, el Ministerio de Hacienda que no la va a cumplir, ¿verdad? Existe una modificación también que quiere hacer el Ministerio de Hacienda que atañe particularmente al trabajo que hace la FUNDE, que hace la oficina de ALAC también, y también el trabajo particular de mi persona. Y si tú te fijas, es una modificación al artículo 20 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, donde en el ítem final de esa modificación se establece de que el flujo de la caja fiscal esté disponible hasta el final, ¿verdad?, de el cierre del año, ¿verdad? O sea que si uno quiere saber el flujo de la caja fiscal del año 2018, ¿verdad?, esté disponible hasta enero de 2019, ¿verdad? Pero se tiene que consolidar los meses, ¿no? El año pasado esa reserva fue quitada, ¿verdad? Ahora se quiere establecer por ley, ¿verdad? Porque su servidor tuvo el interés de comprender un poquito mayor a nivel de profundidad qué es lo que había pasado con el default que se dio en abril por el tema del impago de los certificados de inversión previsional. Entonces se solicitó el flujo de la caja fiscal de enero a abril de ese año, ¿verdad?, del año 2018. La solicitud se estaba haciendo en junio del año pasado, entonces se estaba solicitando no los cuadros futuros de flujo de caja, sino que lo que se había ejecutado, ¿verdad?, los ingresos que habían entrado y cómo se había gastado y cómo se había financiado el déficit de meses anteriores. Positivamente, el Instituto de Acceso a la Información resolvió en favor de la solicitud que había hecho su servidor, ¿verdad?, y esa reserva fue eliminada, ¿no? Ahora, con esta reforma, lo que se quiere volver de nuevo es a proporcionar esa información consolidada en un año plazo, ¿no? Yo creo que no debería de existir una falta de voluntad por parte del Ministerio de Hacienda. Comprendo yo el interés de no proporcionar, comprendo hasta cierto punto, ¿verdad?, de no proporcionar el cuadro de flujo de caja a futuro, ¿verdad?, porque como lo han establecido el señor ministro y sus técnicos asesores, eso podría darle información a los compradores de letras del Tesoro, ¿verdad?, para ser beneficiados, claro, ¿verdad?, en ese proceso. Pero sin embargo, la información que corresponde al flujo de caja de meses atrás debería de ser disponible y no deberíamos de esperar un año, ¿verdad?, para que esté disponible. Entonces, ese es un tema muy importante y me llama la atención porque precisamente se refirió a eso el señor ministro en la Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto y estamos anuentes, digamos, a acercarnos a la comisión si quieren escuchar un posicionamiento sobre ese tema. Debo de hacer una pausa y me gustaría que en el último bloque hablemos de la lógica de pacto fiscal o cuáles son las prioridades en las finanzas públicas en esta discusión de la campaña electoral. Una pausa, regresamos.
Último bloque de este panel de análisis que le hemos ofrecido a usted por la mañana este viernes 5 de octubre, en donde hemos hablado del presupuesto general del Estado 2019, las condiciones de las finanzas públicas con Rommel Rodríguez, con Ricardo Castaneda y con Armando Álvarez. Y en este último bloque, que en los minutos que nos quedan, me gustaría escuchar de nuestros invitados un poco cuáles consisten las prioridades en finanzas públicas respecto ahora a la campaña presidencial. Vamos a escuchar muchas cosas de qué vamos a hacer, de qué queremos hacer, pero no de dónde se va a obtener los fondos y también cómo se manejan las finanzas públicas ante el escenario que ustedes nos han dado la descripción en el transcurso del programa. Me gustaría iniciar con Rommel. ¿Cuáles constituirían la prioridad o las prioridades en materia de finanzas públicas que por lo menos se deben de escuchar de las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República? Quizás lo primero, destacar que es necesario que los candidatos y candidatas, ¿verdad?, a la presidencia de la República y vicepresidencia cambien la perspectiva que tienen en torno a la palabra diálogo, ¿verdad?, o discusión, o también lo que se ha conocido con el nombre de pacto fiscal. Usualmente se comprende este tema, y lo había yo discutido en otras oportunidades con mi colega Ricardo Castaneda, a que es solo ponerse de acuerdo en los procesos de rollover de deuda, ¿verdad? Sí. Que es difícil, ¿no? Y que pasan en el Congreso, ¿no? Y que va a afectar todo este ciclo, digamos, que viene después de las elecciones de 5 años, de 2019 a 2024. Pero cuando nosotros hablamos de un diálogo, un pacto fiscal, estamos hablando más que eso, ¿verdad? Estamos hablando del proceso de reestructuración de la deuda, que sí es difícil por sí mismo y que los diputados tienen que ponerse de acuerdo, porque para aprobar estos rollovers de deuda se necesitan mayoría calificada, ¿verdad? Sí. Sino que es un proceso en el cual nos sentamos y establecemos qué país queremos, ¿verdad? Cómo vamos a financiar este país, ¿verdad? El tema de cómo vamos a fortalecer la tributación, que es un tema que literalmente han soslayado los candidatos a diputados, ¿verdad? Perdón, los candidatos a la presidencia y también las candidatas a vicepresidencia, porque ven que es un tema que no les llama, ¿verdad? Pero si realmente tenemos cuesta arriba todo un proceso, digamos, de gasto, un proceso de endeudamiento público, es algo que más tarde o más temprano deben de tocar, ¿verdad? El tema del fortalecimiento, ¿verdad?, de la recaudación tributaria, y también el tema de la calidad del gasto público es un tema insoslayable y que tienen que abordar responsablemente los candidatos, ¿verdad?, a la presidencia de la República. Armando. Bueno, en primer lugar, que se comprometan con el presupuesto por resultados. Supuestamente iba a salir este año, y antes de eso, en mi caso, yo vengo escuchando que iba a salir desde el 2014, pero entiendo que desde antes lo venían mencionando. Eso para mejorar la eficiencia del gasto público y saber si está funcionando o no nuestros programas. En segundo lugar, la carga tributaria, ¿cómo se va a incrementar? Otra vez, por ley tiene que incrementarse, y si se planea incrementar más, ¿y cómo sería? Por otra parte, la transparencia, ¿qué medidas de transparencia para hacer más eficiente también el gasto público? Y por último, en el tema de pensiones, bueno, Funde organizó un evento recientemente al que asistí, y se presentaron algunos resultados, y seguramente solo con supuestos muy heroicos no vamos a tener un problema otra vez de pensiones en el futuro. Así que ese tema de pensiones va a aparecer nuevamente. Un detalle nada más, en el 2023 nos tocará nuevamente pagar deuda que tenemos, por tanto va a ser para la siguiente gestión. Entonces es importante empezar a discutir qué medidas se van a tomar para no recurrir a más deuda, para pagar deuda en ese caso, y que podamos seguir de esa bola de nieve que ha venido creciendo. Básicamente, por lo que escucho de Armando y de Rommel, Ricardo, 4 temas: recaudación tributaria, gasto público, pensiones y deudas. Son 4 temas, probablemente no son de discusión general en los espacios de opinión pública ni en los discursos, pero son fundamentales para garantizar finanzas robustas y ordenadas en el país, para no enfrentar escenarios de impago o situaciones críticas. Desde tu perspectiva, Ricardo, ¿cuáles son esos puntos claves? Sí, justamente nosotros en julio les entregamos a los secretarios de los partidos políticos una propuesta para lograr un acuerdo fiscal, porque nosotros les planteamos que independientemente de quién gane las elecciones el próximo año, se va a encontrar con una situación que lo va a superar por sí mismo el Ejecutivo, y esto pasa por acuerdos de Estado, ¿no? Ya muy bien señalaba Rommel que prácticamente el acuerdo pacto fiscal se puede resumir en preguntas, que es: ¿cuál es el país que queremos?
cuánto cuesta ese país que queremos y cómo lo vamos a financiar. Y entonces ahí nosotros planteábamos una agenda primero de transparencia, porque creo que con todos los casos de corrupción que han habido, la ciudadanía debe de tener certeza de que los recursos van a ser utilizados de manera adecuada. Dentro de la agenda de transparencia, algo muy importante eran los mecanismos de participación ciudadana, sobre todo en todo el ciclo del presupuesto. En el caso del gasto público, nosotros hablábamos la necesidad de implementar un presupuesto por programas con enfoque de resultado, pero además un presupuesto multianual que empiece a dar cuenta en cuántos años queremos cerrar la brecha, ¿no? Evidentemente hay que también evaluar la calidad del gasto público para ver realmente que esté cumpliendo los objetivos que se plantea, y es muy importante vincular la planificación con el presupuesto, que ahora nos damos cuenta que el plan quinquenal dice una cosa, pero el presupuesto dice otra. Y en el caso de los ingresos, nosotros planteamos que hay que incrementar esos ingresos, pero deben de ser con un sentido de progresividad, es decir, que quienes tienen más ingresos deben de pagar más. Y ahí hay medidas como un impuesto a la propiedad, que puede ser un impuesto al patrimonio, un impuesto predial, la discusión de impuestos ambientales, el tema de la revisión de exenciones y exoneraciones. Por ejemplo, para el 2017, el gasto tributario, que es lo que el Estado deja de percibir por los incentivos, exenciones y exoneraciones, llegaba a 726 millones. El fortalecimiento de la administración tributaria, realmente para reducir los niveles de evasión, tanto en IVA e impuestos sobre la renta, y el tema de reestructuración de la deuda. Si tú ves, no puedes únicamente colocar una medida aislada, ¿no? El acuerdo fiscal pasa por una discusión integral, y esto evidentemente es importante que estén los partidos políticos, pero no puede ser una discusión a puertas cerradas como ha sido la tónica hasta ahora. Tienen que estar representadas las diversas expresiones del Estado, y por eso es muy importante que se comprometa, porque ahora nosotros vamos a escuchar en plena campaña presidencial que nos van a prometer que vamos a tener la mejor educación del mundo, que vamos a tener la mejor salud del mundo, la mejor infraestructura, pero lo que hay que cuestionarle a los candidatos es, primero, si tienen un estudio técnico que respalde las medidas que están impulsando, luego que nos digan cuánto van a costar esas medidas que van a impulsar, y luego de dónde van a sacar los recursos, porque si no es pura demagogia. Y la verdad es que si una fórmula presidencial llega a decir que no va a hacer nada en el tema fiscal, estaría mintiendo, porque la situación el próximo año es una situación sumamente crítica, y lo importante es realmente construir una política fiscal, no para que cuadren las cifras, sino para que mejore el bienestar de las personas. Quiero darle las gracias por haberme acompañado en este panel de análisis del presupuesto general, pero quiero hacerles la invitación para que nos veamos dentro de unas semanas, ya en la marcha de la campaña, y qué empiezan a decir los candidatos y candidatas en el tema fiscal y de la hacienda pública. Yo tomo la palabra, estas ideas que ha mencionado Ricardo, es si no dicen con claridad de dónde viene la fuente de financiamiento, qué estudio sustenta esto, y no tienen propuestas concretas en el ámbito fiscal, pues hay que hacer estos contrapesos para que nuestra audiencia pueda tener claridad y razonar un poco más sus contenidos. Ha sido un gusto, Armando, gracias por habernos acompañado. Rommel, gracias. Ricardo, ha sido un agrado que me hayan acompañado por esta mañana de viernes, y a ustedes, amigos, ha sido un gusto. Será hasta el próximo lunes, 6:30 en República.